Gracias por continuar con nosotros en este día miércoles 17 de junio de 2020. Nos da gusto que nos acompañen en este Día del Padre. En muchos hogares este es un día de celebración, en otros es un día de reflexión porque hay que recordar a los padres que ya no están con nosotros, y en otros hogares se siente pues la ausencia debido a que uno de las cabezas del hogar tal vez está luchando en primera línea contra pues el COVID-19. Hablamos de que esto ocurre en la casa de médicos, en la casa de enfermeros, en la casa de todo el personal que está involucrado en la actividad médica y que hoy pues está viviendo condiciones que son diferentes a la realidad a la que estábamos acostumbrados. Esto pasa también en hogares de elementos de la Policía Nacional Civil, de miembros del Ejército, de custodios y de toda la gente involucrada en esta gigantesca operación que estamos viendo desde marzo aquí en El Salvador, de esa lucha que se mantiene pues contra el COVID-19. Este día vamos a tener una conversación muy interesante y les pedimos a ustedes que se queden con nosotros. Vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto. El Salvador amanece hoy con una cifra que ronda los 4.000 casos confirmados de COVID-19. A pesar de que la cantidad de recuperados es esperanzadora, la enfermedad no deja de causar preocupación entre las autoridades de gobierno y los ciudadanos y los trabajadores de primera línea. El Salvador lleva más de 3 meses desde que la pandemia golpeó el país y se registró el primer caso positivo. La vida ha cambiado y ha dado un giro inesperado. Con el tema del COVID se cancelaron diversas conmemoraciones religiosas como Semana Santa y celebraciones sociales como el Día de la Madre. Ayer arrancó la fase 1 de la reactivación económica, en la que miles de salvadoreños vuelven a sus labores iniciando una nueva normalidad. El Día del Padre llega en medio de esa transición y muchos salvadoreños hoy conmemoran al ser que les dio la vida. Muchos de estos padres son médicos, policías, elementos de la Fuerza Armada que arriesgan su vida para llevar el sustento diario a sus hogares. A ellos es que hoy en la entrevista de Hechos AM queremos rendir un homenaje conociendo cómo equilibran su rol como padres de familia y la responsabilidad de velar por la salud de los salvadoreños. Bienvenidos a la entrevista de hoy. Saludamos esta mañana al doctor Yerles Luis Ángel Ramírez. Él es el director del Hospital Rosales, alguien a quien pues tengo el placer de conocer de hace muchos años y que hoy me da gusto pues que nos reencontremos en este espacio de opinión de Hechos AM. Doctor, un gusto saludarlo, pues un gusto verlo, bienvenido. Pues un gusto, Manuel, después de tantos años de verlo de nuevo, pues alegra el alma y alegra el corazón. Gracias. De verdad, definitivamente el doctor, pues yo lo conocí cuando era director del Hospital de Sonsonate, en condiciones siempre del trabajo, él en su labor de médico y la mía pues en la labor de periodista. Doctor, definitivamente, ¿cómo pasa el tiempo de rápido? Sí, y se nota en el cabello, así es. Doctor, ¿sabe que me gustaría enfocar un poco este espacio de esta entrevista que vamos a sostener con usted, esta conversación que vamos a sostener con usted en el lado humano del trabajo que están haciendo ustedes como parte del personal de primera línea, como se le llama constantemente, a ustedes que están pues en los hospitales atendiendo a todos los pacientes que pues lastimosamente están en condiciones de salud, que necesitan la atención del personal médico, no solo por el COVID-19, sino por muchos padecimientos que requieren pues la atención especializada. Sabemos que el COVID-19 es una situación que nos toma pues a todos por sorpresa y que hoy se convierte en uno de los hechos más grandes que ha vivido la humanidad en el último tiempo. ¿En algún momento, doctor, pensó que su vocación de médico le iba a llevar pues a vivir una situación como esta? Porque realmente creo que las generaciones nuestras no habían vivido un hecho como este. Sí, Manuel, yo creo que este contexto actual pues ha sido bastante complicado. Bueno, yo llevo ya más de 23 años trabajando en el Ministerio de Salud y hemos tenido emergencias complejas. Bueno, sí. de las más recientes, quizás el terremoto del 2001 que puso a prueba todo el sistema sanitario del país. Sí. Pero jamás creo yo que hubiéramos soñado estar en esta situación de pandemia, en esta situación complicada, donde incluso la seguridad personal de nosotros, de todos los equipos multidisciplinarios se ve afectada. Yo quisiera también empezar mandándole un saludo de Día del Padre, traer a la historia que ya por 1972 el presidente Nixon en Estados Unidos decretó el tercer domingo de junio como Día Internacional, como Día del Padre. Sí. Y posteriormente acá, justamente en 1972, fue el día 17 de junio y desde entonces se celebra en nuestro país. Y un saludo muy especial para todos
el equipo del Sistema Nacional de Salud, para los compañeros que tienen la dicha de ser padres y que están en unidades de salud, compañeros que están en centros de contención, mis compañeros del Hospital San Rafael, de los cuales me siento plenamente orgulloso por esa cuota de sacrificio, responsabilidad y dignidad que le estamos dando la atención a los pacientes. Y no me refiero solamente a médicos, me refiero a personal de vigilancia, personal de anestesia, de enfermería, administrativos, todos en realidad que estamos en el contexto de esta pandemia. Así que un fuerte abrazo para todos aquellos padres responsables que son cabeza de familia. Doctor, pero ¿cómo llevan ustedes, en el caso suyo, que es pues médico, director de un hospital, y sabemos que, pues decíamos, hay mucha gente involucrada en estas acciones en contra del COVID-19, en estas acciones por tratar de preservar la vida de quienes se contagian de esta enfermedad, pero ¿cómo se lleva la relación con el núcleo familiar en medio de esta situación de emergencia? Sabemos que muchos de ustedes no están llegando a sus hogares debido pues a las situaciones de riesgo en las que están todos los días por estar en contacto con el virus, por estar luchando, como siempre se dice, en primera línea. El virus ha tenido grandes repercusiones en los contextos familiares de los equipos de salud. Obviamente el primero es el distanciamiento social. Muchos de nosotros estamos alojados en sitios diferentes a nuestros hogares, donde habitualmente convivimos. No podemos tener ese contacto físico con nuestros hijos, el abrazarlos. Este día, por ejemplo, que pues mi hija me saluda, pues no fue una celebración como antes, no fue un fuerte abrazo, fue un te quiero mucho, papá. Y eso golpea, eso afecta, porque emocionalmente la pandemia, uno de los rubros importantes que toca es nuestra salud mental. Nos acostamos sin saber si en la madrugada va a iniciar nuestro proceso febril, si vamos a poder dar el máximo de trabajo siempre. Entonces, creo que durante todo esta pandemia, bueno, el Hospital San Rafael cumple ya 67 días de estar metidos de lleno en la atención de la pandemia, y se afecta indudablemente todas las relaciones interpersonales, las relaciones familiares. El distanciamiento duele, ¿verdad? Hemos tenido escenas particularmente difíciles en las cuales hemos visto que a nuestros pacientes, sus hijos los van a dejar ahora que es demanda espontánea también, ¿verdad? Con un cariño, con un amor, pero también con aquella mirada de preocupación y por saber si el estado de salud de ellos se va a poder mantener o si vamos a poder rescatarlo de esta infección viral. Exactamente, doctor, pero digamos, ¿qué le dice su familia cuando de pronto se empezaron a conocer casos en los que el personal médico era acosado por el hecho de estar en primera línea? Porque por un lado se les daba el estatus de héroes, pero por otro, mucha gente pues estaba con temor de tener contacto con ustedes por la situación del trabajo que están haciendo. Vimos casos en el que incluso se detuvo a agentes que habían acosado a personal de enfermería que estaba pues en una casa, y de pronto les piden que abandonen esa casa porque decían que tenían miedo a contagiarse. Obviamente esto tiene que ver mucho pues con la ignorancia que tenemos a veces y la intolerancia que tenemos a situaciones como esta. Definitivamente la educación es un rubro importante que debemos de cultivar, y sobre todo en el contexto de la pandemia debemos de obtener información de fuentes oficiales, de fuentes que puedan garantizar que la información es verídica. Hay historias, por ejemplo, de personas de enfermería que solo por el hecho de portar su identificación y su uniforme eran discriminadas, eran bajadas de los autobuses. Esta situación es lamentable porque estamos atendiendo la pandemia, y en un inicio, hoy eso ha cesado bastante, pero éramos vistos como aquel personal que potencialmente estaba infectado, ¿verdad? Eso pues emocionalmente nos ponía mal. De hecho, nosotros como hospital hemos hecho dentro de la investigación, gracias a un amigo psiquiatra que trabaja con nosotros, el impacto de la salud mental que se ha tenido la atención de la pandemia en el Hospital Nacional San Rafael, y resulta ser que el 63% de nuestro personal de alguna manera u otra está afectada, ya sea esto con algún trastorno del sueño, algún trastorno emocional, y eso indudablemente pues dificulta y es una barrera que tenemos que superar todos los días. Pero es difícil porque fuimos señalados en esa oportunidad como potencialmente infectantes, pero ahora, gracias a todo el trabajo y la aplicación de los protocolos de bioseguridad que tiene el hospital, podemos decir con mucha dignidad que somos de los hospitales
que van sacando muchos pacientes adelante. Ayer le dimos el alta a 4 pacientes más y totalizamos 163 pacientes recuperados. Eso es un logro, un éxito para todo el equipo en realidad. Doctor, definitivamente que decíamos que el trabajo de ustedes, la vocación que tienen pues mucho del personal médico les lleva a estar en contacto con situaciones como las que estamos viendo en pantalla. Personas que han estado al borde de la muerte, personas que han estado luchando por su vida en las camas de los hospitales. Pero ¿cómo enfrentar esta situación? Hemos visto las celebraciones que todo el mundo aplaude cuando un paciente sale de un hospital, porque ese es un triunfo de todo el trabajo que ustedes han hecho. Pero hay otras situaciones en las que las personas, pues lastimosamente pierden la batalla. ¿Cómo enfrentar esta situación desde la línea en la que ustedes trabajan? Es difícil porque todos tenemos valores, sentimientos. Particularmente he visto casos complicados de los pacientes cuando ingresan, toda esa sensación de miedo, ese olor a hospital que muchas veces nosotros ya no percibimos, pero que el paciente sí siente temor, siente pánico, Sí. incertidumbre, sonidos de monitores de signos vitales, y el personal está entregado al 100%, y cada una de las muertes que nosotros tenemos en el hospital golpea indudablemente nuestra estima, nuestra moral. Hasta cierto punto nos culpabilizamos en algunos escenarios, sin razón en realidad, porque muchas de las muertes indudablemente tienen que ver por la complicación y el avanzado estado de la enfermedad, no necesariamente porque nosotros dejamos de hacer algo. Eso no es así. Entonces eso es difícil. Emocionalmente uno se siente afectado, ¿verdad? Yo creo que a esta altura, después de casi 3 meses de estar con atención directa a los pacientes, nuestros equipos de cierta manera están teniendo un burnout, es decir, un síndrome del quemado. Afortunadamente hemos tenido medidas que van en reforzamiento positivo de la salud mental de mis compañeros y compañeras del hospital. Y así también, no solamente del hospital, sino que también del primer nivel de atención, cada uno de los equipos de salud mental pues tratan de dar el apoyo suficiente. Ayer, por ejemplo, había un paciente que iba a ser referido a nuestro hospital, de un hospital privado cercano, y lastimosamente falleció. Sí. Entonces este paciente ni siquiera tuvo la oportunidad de que nosotros pudiéramos atenderle. Doctor, sabe que tenemos mensajes a través de las redes sociales de personas que nos están sintonizando, que nos hacen el favor de sintonizarnos en esta mañana. Tengo uno de una persona que se llama Camila, dice: gran entrevista, saludos especial a tu invitado, el director del Hospital San Rafael, un hospital que recuerdo con cariño porque yo estuve ahí hospitalizada y recibí una muy buena atención. Para mí, dice, uno de los mejores hospitales del país. ¿Qué siente usted cuando, bueno, recibe estos mensajes de personas que han sido pacientes del hospital? A veces me pregunto si realmente somos los mejores del país, o si Dios ha designado que las voluntades y las fuerzas de todos nosotros pues se unan para sacar adelante la pandemia. Claro que es estimulante este mensaje de pacientes, de sobrevivientes, de testimonios, porque quiere decir que estamos funcionando como Ministerio de Salud, y eso realmente es importantísimo. Hemos tenido incluso correos electrónicos donde muy concretamente hacen énfasis en determinado médico, determinada enfermera o aquel personal administrativo que de una u otra manera tuvieron que ver con la recuperación. Bueno, nuestro capellán incluso entró, el padre Juan José entró a la unidad de cuidados intensivos, hizo un recorrido por todas las instalaciones, llevando esa palabra, esa fe. Hemos tenido también pastores cristianos en nuestro hospital, dando ese apoyo moral y religioso que es importante. Así que claro que nos alegra. Quisiéramos que de una avalancha de comentarios positivos y agradecimientos para nuestro personal, porque eso nos compromete cada día más a sacar adelante la salud. Doctor, hay un vínculo paciente-médico que se desarrolla a medida que ustedes van dando la atención,
pero sabemos que el COVID-19 establece condiciones que son muy diferentes y condiciones que son muy especiales. De hecho, teníamos en pantalla algunas de las imágenes que nos muestran el proceso de atención en el Hospital San Rafael, donde vemos pues a los médicos vistiendo pues esos trajes que para muchos de nosotros son extraños, digamos, trajes que son completos, una mascarilla, luego unos lentes, luego una cantidad de equipo que se tienen que poner para garantizar la salud de ustedes. Esto significa, digamos, hay una diferencia entre el vínculo normal de un médico con su paciente, porque ahí el paciente apenas si puede observar quién lo está atendiendo, sobre todo cuando está en condición grave. Me imagino que esto también dificulta establecer ese vínculo estrecho entre el médico que está dando el servicio y el paciente que lo está recibiendo. Sí, a veces hemos escuchado relatos de compañeros en los cuales la sola portabilidad del equipo de protección 3 causa temor, y evidentemente muchas veces solamente es reconocido a través de la voz o de la silueta o el contexto que todavía deja ver la mascarilla y las gafas, ¿verdad? Sí. Y se pierde de cierta manera ese acercamiento, el poder estrechar su mano sin ningún tipo de barrera, esa situación de intimidad, llamémosle, de buena relación. Sí. Muchos de nosotros los médicos y enfermeras también, terapistas que entran a nuestra unidad de cuidados intensivos y a los servicios de hospitalización, desde hace algún tiempo han tomado como opción ponerse su nombre. Y en el dorso del traje algún mensaje positivo para los pacientes. Entonces, eso ayuda, porque cada quien sabe ahora cómo se llama, los pacientes le pueden hablar, pueden conversar de cierta manera. Aquellos que todavía se pueden expresar, porque debemos de entender de que esta pandemia, pues, una de las manifestaciones es la afectación de la función respiratoria, la función pulmonar. Pero sí se siente incómodo. Yo de hecho, hoy que no ando con mi pijama quirúrgica, sentía raro después de casi 67 días utilizar la vestimenta a la cual estábamos acostumbrados. Entonces, es difícil. Incluso ahorita siento que me hace falta la mascarilla como parte ya de la indumentaria personal que debemos de manejar. Entonces, en la manera de lo posible, tratamos de dar esa calidez que es importante en la recuperación del paciente. Doctor, ¿cómo afecta, digamos, en ese caso al personal médico, cuando de pronto alguien que ustedes conocen, que forma parte del equipo que está luchando contra el COVID-19, está infectado? Porque hemos visto casos en los que médicos pues incluso han muerto en esta batalla contra el COVID-19. Enfermeras, hemos conocido casos de enfermeras del Seguro Social, enfermeras del Sistema Nacional de Salud que se han visto pues afectadas por esta situación en la que ellas ya no son quienes atienden, sino las que son atendidas porque se han infectado de COVID-19. ¿Cómo afecta, digamos, la moral de los equipos que mantienen ustedes atendiendo a los pacientes cuando la persona a la que le van a brindar sus servicios ya no es extraño, sino que es una persona que formaba parte digamos, de ese personal que estaba en primera línea atendiendo pacientes? Es doloroso. Es doloroso cuando toca la familia de cada quien, cuando toca a mi compañero de trabajo, cuando toca al compañero de otro centro hospitalario. De hecho, existe una red muy fuerte dentro de las diferentes profesiones, donde si alguien de nosotros, y digo de nosotros, no solamente Hospital San Rafael, sino que los 30 hospitales, los hospitales del Seguro Social, Sanidad Militar, si alguien del personal de atención de primera línea o atención directa con los pacientes sale infectado, pues la gran mayoría de veces es referido a nuestro hospital. Y particularmente hemos tenido casos difíciles, hemos tenido casos en los cuales esposos de compañeras enfermeras pues han fallecido. Y sí, entonces uno no se ve tan alejado de que de cierta manera es vulnerable. Bueno, este día pues he pedido el estado clínico de uno de nuestros compañeros. Desafortunadamente un compañero nuestro, en el cual le tengo mucho aprecio, pues está en una situación muy crítica en la unidad de cuidados intensivos. Este sí es personal nuestro. Él estaba fuera del hospital por razones de salud, ¿verdad? Lastimosamente se contagió fuera del hospital,
pero todas nuestras oraciones, nuestro cariño, nuestro respeto y admiración para el compañero que está literalmente luchando por sobrellevar esta enfermedad en nuestra unidad de cuidados intensivos. Entonces eso duele, eso incomoda, eso pues causa un sufrimiento y nos recuerda que somos vulnerables, porque muchas veces el personal de los hospitales piensa que no puede ser vulnerable por todas las medidas de bioseguridad que practicamos. Sí. Pero es que esto puede ser en cualquier momento. Ahorita que yo he tocado la taza, ahorita que he tocado la mesa de vidrio y posteriormente me llevo a mi rostro pues la mano. Esa situación bastaría para que alguien de nosotros pueda ser contagiado. Entonces es difícil y lo estamos experimentando en carne propia en este momento en nuestro hospital. Hay un punto importante que señalábamos, doctor, y es cómo proteger la salud mental. Si sabemos que incluso todos los que estamos fuera de los hospitales, en determinado momento esto nos afecta, pero en el caso del personal médico, de todo el personal de base que tienen ustedes también en la atención que brindan en el San Rafael, pues en determinado momento pues esto les afecta y les afecta directamente. Hay casos, por ejemplo, documentados, no solo en El Salvador, sino en otros países, de que el personal médico de pronto está reportando casos de depresión, ansiedad, insomnio y ante todo pues mucho estrés producto de las condiciones de trabajo, de las jornadas extenuantes, que como ya usted decía, son días que me imagino que para ustedes son interminables, cuando pues sale un paciente pero entran otro grupo y realmente pues el trabajo nunca termina. Sí. Por ejemplo, en el turno de ayer tuvimos 11 pacientes ingresados delicados y graves. Las jornadas son interminables. Existe un fenómeno del preturno, cuando el personal, bueno, ayer estaba platicando en la tarde con los grupos que están entrando en cuidados intensivos y con los grupos que están en hospitalización, escuchando todas aquellas recomendaciones, con todas aquellas peticiones que de cierta manera sirven para ir haciendo ese ajuste, esa vuelta de tuerca de todo nuestro funcionamiento, porque no ha sido fácil conformar los equipos, no ha sido fácil que emocionalmente estemos preparados, no ha sido fácil el decirle a la familia, el hospital se convierte en un centro de atención directa COVID. Eso de cierta manera ha afectado la salud mental de todos. Y pues hemos tenido afortunadamente el apoyo de nuestra unidad de salud mental que, aparte de hacer un tamizaje emocional y un estudio, pues se han hecho intervenciones concretas para aquel personal que ha estado pues mucho más afectado. Entonces eso es lo que actualmente estamos haciendo. Continuamos con más de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana en este espacio estamos conversando con el doctor Yerles Luis Ángel Ramírez, director del Hospital San Rafael, sobre diferentes aspectos que tienen que ver con la atención y la lucha contra el COVID-19. Ya hablábamos de aspectos humanos que tienen que ver directamente con el aspecto de cómo impacta el hecho de estar atendiendo pacientes de COVID-19 en el personal médico. Sabemos que este es un día especial para todos los padres, porque es el Día del Padre, pero pues muchos médicos no pueden ir a abrazar a sus hijos por la misma situación de que ellos están en contacto directo pues con el virus todos los días, luchando y tratando de recuperar a todos los pacientes contagiados. Doctor, estamos en una etapa de mucha fragilidad y ya lo decíamos ayer cuando se anunciaba pues la activación de la economía. Diversos sectores pues salieron a trabajar. De hecho, vimos a mucho más gente en las calles que en los días anteriores cuando estábamos en la cuarentena domiciliaria. Pero uno de los aspectos que siempre ha estado, relacionado con el trabajo de ustedes es cuando se dice en la calle los hospitales están a punto de colapsar. El sistema médico salvadoreño no va a dar abasto para todos los pacientes. ¿Cómo toman ustedes este tipo de valoraciones? Sobre todo usted que es director del hospital, ¿cómo ve la situación? ¿Realmente estamos al borde del colapso? Sí, indudablemente estamos al borde del colapso. A veces las decisiones políticas de la Asamblea Legislativa no van acorde a la realidad. Hemos visto con tristeza el tener a veces pacientes esperando que haya disponibilidad de camas en nuestro hospital para poder ser atendidos, claro, para tener una fuente de oxígeno, para poder tener ya acceso a los medicamentos. La apertura de la fase económica lastimosamente ha privilegiado la economía sobre la salud de la población y eso, créanme que lo vamos a pagar carísimo y lo vamos a pagar lamentablemente con muchas de las personas que conocemos, con muchos de nuestros familiares
y aquella persona que no mantenga o que no ponga en práctica las medidas de bioseguridad. Entonces, es lamentable, hay que decirlo, bueno, pero tenemos el fuerte compromiso, todos los equipos de salud, de llegar hasta el final. Creo que eso, durante todo este tiempo hemos dado muestras de nuestra resiliencia, es decir, de sacar lo mejor. La pandemia está sacando lo mejor de los equipos de salud de todos los hospitales del país. Doctor, ¿qué pasa cuando de pronto dicen salud no está siendo transparente con los datos sobre infecciones y muertes por COVID-19? Usted está en uno de los hospitales que pues da muchas satisfacciones todos los días cuando vemos a los pacientes saliendo luego de haber recibido atención y de haber recuperado la salud, pero sabemos que hay muchos más que están dentro y que todavía están en esa etapa de lucha contra la enfermedad, y de pronto pues escuchan estas situaciones y estas valoraciones no solo a nivel de la ciudadanía, sino a nivel de diversos sectores que dicen, miren, salud no está siendo claro con respecto a las muertes y a las infecciones por COVID-19. Yo quisiera que todas estas personas que dicen que no estamos haciendo lo suficiente, yo les invito a que vayan a nuestro hospital, que lo visiten, que porten nuestros equipos de protección personal para que vean el sacrificio o el valor que hay que tener para la atención directa de nuestros pacientes, para que vean aquellas historias de éxito también, donde pacientes prácticamente en un estado de insuficiencia respiratoria van saliendo adelante. Hemos tenido protocolos de manejo muy efectivos en realidad. Claro, depende también de los días de evolución de la enfermedad y de aquellas comorbilidades que indudablemente afectan el pronóstico de nuestros pacientes. Hoy por hoy tenemos 12 pacientes en nuestra unidad de cuidados intensivos que están luchando y que primero Dios vamos a sacar adelante. Doctor, me gustaría que nos hiciera una valoración respecto al tema de las unidades de cuidados intensivos, porque de pronto pues mucha gente piensa que el COVID-19 eso es una gripe. De hecho, incluso algunos políticos los hemos escuchado hablarlo y mencionarlo que solo es un gripón, que no va a generar mayor daño, pero de pronto cuando vimos las imágenes del Hospital San Rafael, de pacientes intubados, de pacientes que están dependiendo de un aparato, la historia pues cambia mucho de lo que podemos valorar desde fuera a lo que ustedes viven dentro del hospital. Sí, claro que sí, es difícil. No es una simple gripe, como dijo un político de mucha experiencia, ¿verdad? Es una infección viral catastrófica donde causa una coagulación intravascular diseminada importantísima que muchas veces, si no se aplican los protocolos indicados, pues puede terminar con la vida de los pacientes. Hemos visto pacientes jóvenes morir, claro, con algún grado de comorbilidad, pero pues yo creo que estas son palabras o pensamientos insensatos que no conocen en realidad la lucha que se da en todas nuestras unidades de cuidados intensivos. No es un mito, no es un cuento, no es una historia fantástica. Nosotros día con día estamos viendo cómo los pacientes luchan por sobrevivir, luchan por tener una segunda oportunidad. Y eso es justamente lo que están haciendo las unidades de los cuidados intensivos de todos los hospitales, no solamente del Ministerio de Salud, sino que de Sanidad Militar y del Seguro Social. Hemos visto imágenes que son dolorosas, las unidades de cuidados intensivos, donde pues están los pacientes. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que está pasando dentro de los hospitales. Esto quizás es poco que a veces sale a la luz y muchas veces solo vemos la estadística, vemos los números, pero detrás de cada número hay un caso como este, donde hay una persona que está recibiendo atención de parte del personal médico, donde hay una persona que está respirando gracias a un aparato. Algunas personas dicen, los médicos ya están acostumbrados, las enfermeras ya están acostumbrados a ver ese nivel de dolor. ¿Realmente se acostumbran ustedes a ver este tipo de situaciones y lo ven ya como normal, doctor? Pues nunca nos acostumbramos realmente a ver el dolor, el sufrimiento de las personas, más si son personas conocidas, más si son colegas. Emocionalmente, de cierta manera, tenemos cierto nivel de protección, cierto nivel de resiliencia, cierto nivel de tolerancia, pero indudablemente poco a poco esto se va saturando y emocionalmente nos vemos afectados. Afectados porque no vemos un final de la pandemia, claro. Afectados porque estamos cansados muchas veces, pero nunca desanimados ni nunca
desilusionados de atender y de dar lo mejor de nosotros. En el caso del Hospital San Rafael, usted nos decía, bueno, tenemos a 12 pacientes en unidades de cuidados intensivos, pero en total, ¿qué cantidad de pacientes tienen ustedes por COVID-19? Ahorita tenemos la cantidad de 106 pacientes ingresados, con los 11 pacientes que llegaron el día de ayer en la noche. 106 pacientes que requieren una atención importante, que van de acuerdo al grado de complejidad y de gravedad de la enfermedad. Así son los cuidados de enfermería y los cuidados también de todos los equipos de rayos X, de anestesiología, de laboratorio, la gente de personal, de servicios generales, que es importantísimo para dar todas aquellas condiciones de limpieza en nuestras unidades de cuidados intensivos. Doctor, la pandemia obviamente nos ha puesto en perspectiva sobre las condiciones de los sistemas de salud en diversos países del mundo e incluso en países desarrollados. Se está mencionando, eso lo que muestra es que necesitamos más personal médico, que necesitamos más médicos especialistas, que necesitamos más personal de base. Obviamente, como decíamos, nunca son suficientes ustedes para atender a la cantidad de pacientes que llegan. Realmente, cuando un paciente está en un hospital, los parientes, que somos los que estamos muchas veces fuera, queremos que a nuestro pariente lo atiendan primero, queremos que se le dé la mejor atención, pero a veces la situación se desborda, como hemos visto en algunos hospitales, donde los pacientes tienen que esperar por camas durante horas o a veces por días, esperando que se quede un espacio. Sí, como usted dice, el personal especializado es escaso y esto obedece posiblemente a gestiones anteriores, que no existió aquella visión de fortalecimiento y de crear los especialistas que hoy estamos necesitando con tanta premura. Entonces creo que existió un abandono de la actividad académica y la formación de las escuelas de posgrado, que no nos permiten tener la suficiente cantidad de especialistas en cuidados críticos, en cuidados intensivos y otras especialidades que son importantes para la atención de los pacientes. Necesitamos más cardiólogos, necesitamos más endocrinólogos, intensivistas, internistas, pero y sobre todo gente comprometida con la atención de nuestros pacientes. Entonces creo que seguimos teniendo necesidad de más personal súper cualificado. Doctor, ¿siente usted que los salvadoreños estamos subestimando el tema de la pandemia? Que estamos tomando todavía a la ligera, a pesar de que hemos tenido mensajes desde que comenzó la situación hasta lo que vamos hoy, de todos los días, de hablar del mismo tema, del COVID-19. Pero ¿siente usted que todavía los salvadoreños estamos subestimando la situación? Creo que en realidad muchos creen que todavía es una fantasía y que solo son casitos aisladitos que se presentan de la pandemia. Creo que nos falta quizás esa concientización, y aquí forma parte importante los medios de comunicación, los medios de prensa, que den un mensaje directo que no tenemos ley de emergencia, pero la pandemia no se ha terminado por decreto legislativo. Claro. La pandemia sigue avanzando a pasos acelerados, a pasos agigantados. Lo estamos viendo nosotros en estos primeros días de finalización del decreto de emergencia. El número de casos está aumentando considerablemente y son casos graves, no son casos de un simple catarrito o una infección respiratoria leve. ¿Qué piensa usted, doctor, cuando de pronto el tema de la pandemia pasa de ser un tema sanitario a ser un tema político? Es lamentable porque quisiéramos nosotros que los políticos estuvieran en nuestro lugar. Yo les aseguro que si ellos por un día atendieran a los pacientes de un hospital, no solamente de San Rafael, a los pacientes del Hospital Rosales, estoy seguro que cambiarían su visión politiquera, su visión de privilegiar la economía sobre la salud del pueblo salvadoreño, cambiaría definitivamente. Es triste, lamentable, difícil, incomprendible que se trate de una guerra política en lugar de que todos los esfuerzos como país sean para apoyar al Sistema Nacional de Salud, para el sistema sanitario, para apoyarnos a nosotros, los médicos, las enfermeras, el personal que brinda toda la atención. Creo que es una actitud lamentable, una actitud, no sé ni cómo explicarlo, o sea, hasta que alguno de ellos posiblemente
sea afectado por esta pandemia, pues van ellos a tomar esta consideración, pero veo que no estoy muy al tanto si ya lo aprobaron o no, pero había visto que nuestros honorables diputados de la Asamblea Legislativa incluso han adquirido un seguro de vida, que en realidad es un seguro de muerte, por una cifra de $125,000 por cada uno de ellos y $30,000 por el trabajador administrativo. Hasta para eso tienen esta diferenciación entre lo que son políticos y lo que son personal administrativo de la Asamblea Legislativa. Es lamentable que en lugar de fortalecer los servicios de salud y aplicar estos fondos para un refuerzo presupuestario de muchos de nuestros hospitales, ellos piensen de una manera egoísta solamente en asegurar su condición de salud y en asegurar la vida de ellos a través de un seguro médico. Eso no lo entiendo, no lo comprendemos. ¿Qué pensó usted, doctor, cuando de pronto se citó a grupos de políticos a hablar con ustedes en el Hospital San Rafael? Se creó pues ahí el espacio para poder conversar, para poder dialogar sobre el tema de la emergencia, pero de pronto muchos políticos dijeron que el hospital no era el espacio para hablar de las situaciones que tienen que ver con leyes. Incluso hubo quienes dijeron, miren, las leyes se hacen y se discuten en la Asamblea Legislativa, no en un hospital. Pero ¿qué tan importante era para ustedes, por ejemplo, el hecho de llevar a políticos al centro de trabajo de ustedes, a los epicentros de la pandemia, en este caso los hospitales? Pues con esto pretendíamos sensibilizar a las diferentes fracciones parlamentarias para que vieran de primera mano las complicaciones de los pacientes y que no es la simple gripe que han estado relatando por muchos días. Esto es lo que se pretendía. Claro, se aplican protocolos de bioseguridad y eran zonas limpias del hospital que se iban a desplazar. O sea, jamás habíamos pensado en que iban ellos a estar o aportar los trajes de protección personal, sino que a través de nuestros centros de monitoreo podían tener una buena aproximación de qué es lo que está pasando. Y también para que nuestro personal tuviera esa posibilidad de platicar con ellos, de intercambiar ideas, de exponer aquellas situaciones que deben de superarse cada día para que la atención de nuestros pacientes sea integral. Entonces, lastimosamente no llegaron, tuvieron miedo de acercarse al pueblo, de acercarse al personal de primera línea, de lo que estamos en atención directa a los pacientes. Doctor, me gustaría que para cerrar este espacio de esta entrevista que hemos tenido hoy aquí en Hechos AM, que nos diera un mensaje usted, no como director del hospital, sino como médico y como personal que está viendo en primera línea el tema de la pandemia. Un mensaje para quienes nos están viendo esta mañana a fin de generarles conciencia respecto a lo grave del COVID-19, respecto a lo altamente contagiosa que es esta enfermedad. Pues el mensaje es que mantengamos las medidas de distanciamiento social. Siempre es importante mantener la sana distancia. Una cosa que funciona mucho es el pensar que todos somos portadores asintomáticos, que todos somos positivos para protegernos siempre, la utilización de nuestra mascarilla, la utilización de nuestras gafas y el tratar de hacer lo mejor y ser positivo desde el punto de vista emocional, positivo desde el punto de vista de acompañamiento para todo el cumplimiento de todas estas medidas. Quiero dar un agradecimiento especial a nuestras autoridades, a nuestro presidente y desearle un feliz Día del Padre. Creo que es el primer Día del Padre que tiene nuestro presidente, creo no, sino que en realidad así es. Y pues no les quepa duda que vamos a seguir poniendo esa cuota de sacrificio y honestidad para la atención de nuestros pacientes. Hacer el bien no cuesta, debería ser una condición siempre de nuestras vidas, hacer actos buenos para tener la gracia y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, doctor, nosotros le queremos desear pues felicidades a usted. Yo sé que usted es papá. Felicidades en el día del Padre. Felicidades también a todos los médicos y a todo el personal de base que está con ustedes trabajando día y noche en los hospitales. Felicidades a todos aquellos que no pueden ir a abrazar pues a sus padres en estos días, porque las condiciones pues hay que respetarlas. El hecho del distanciamiento y de proteger la salud a través de ese distanciamiento pues es importante que lo tengamos bien claro. Pero nosotros igual les queremos decir gracias a ustedes por toda la labor que hacen y realmente creo que
con el tiempo, pues la historia irá revelando todo lo que tiene que ver con la emergencia y lo que tiene que ver con el trabajo que ustedes están haciendo. Le agradecemos, doctor, también que nos haya dedicado parte de su tiempo. Gracias. Sabemos que son pues días difíciles de trabajo para ustedes en los centros asistenciales. Gracias y un saludo a mis guampas, así les digo cariñosamente a mis hijos. Un gran abrazo fuerte para ellos, ánimo y ánimo para todos los padres que están trabajando en nuestro hospital y también para aquellos padres que en esta oportunidad los tenemos como pacientes. Un gran abrazo y la solidaridad de todo nuestro personal. Gracias, doctor. Le deseamos pues éxito y que tenga usted un buen día. Gracias. Vamos a ir nosotros a una pequeña pausa comercial, pero cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos. Decíamos, estamos en el 17 de junio, pero hay actividad, estamos pendientes del tráfico, estamos pendientes del clima y de toda la información que usted necesita saber para tener pues un día bien informado en este miércoles 17. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.